Bueno, como les decía, vamos a empezar entonces con los teóricos correspondientes al segundo semestre. Bien, en esta parte del curso vamos a seguir con el tema de cinética química y vamos a comenzar con mecanismos de reacción. Más adelante en el semestre van a tener catálisis, tanto homogénea, heterogénea como enzimática, y finalmente, ya saliendo del tema de cinética química, van a ver soluciones reales y físico-química de superficies. En lo que respecta a la parte de cinética química, quería, digamos, hacer hincapié en que es importante que ustedes manejen los conceptos básicos vistos en el primer semestre. Estamos hablando de lo que es cinética formal y reacciones complejas, porque en los temas que vamos a ver ahora hay muchas cosas que se dan de una manera como sabías. De todas formas, vamos a recalcar en estas clases las cosas importantes, y bueno, ustedes van viendo qué temas van a tener que repasar de lo visto hasta el momento. ¿Bien? Bueno. Para empezar con el tema de mecanismos de reacción, lo primero que vamos a ver es la hipótesis de estado estacionario. ¿Sí? Es una hipótesis que vamos a utilizar mucho en este tema y está vinculada o se deriva de lo que son las reacciones consecutivas que ustedes vieron en un teórico previo con NET. En este caso, ¿se acuerdan que las reacciones consecutivas, ¿no? Un ejemplo típico de reacciones de orden 1 sería que A reacciona para dar B con una constante cinética K1, y luego B reacciona para dar C con una constante cinética K2. Hablamos de que son reacciones consecutivas, ¿por qué? Porque B es producto de la primera reacción, pero a su vez es reactivo de la segunda. Para repasar un poco lo que veíamos respecto a la velocidad, digamos, de descomposición de A, veíamos que se descomponía con una cinética de primer orden, ¿sí? Sería esta ecuación de acá, K1 por la concentración de A. Luego, la velocidad de formación de B, ¿sí? Implicaría la velocidad con que se forma en esta primera reacción, que sería K1 por la concentración de A, menos la velocidad con que se descompone, digamos, para formar C, que sería K2 por la concentración de B. Y finalmente, la velocidad de formación de C, ¿sí? Que sería la derivada de la concentración de C con respecto al tiempo, va a ser la velocidad de la segunda reacción, es decir, K2 por B. Esto simplemente a modo de repasar, porque lo que más nos interesa en este momento es ver estos gráficos, que ustedes también ya los analizaron en una clase previa, donde veíamos que, en primer lugar, teníamos graficado acá en celeste, ¿sí? La concentración de A en función del tiempo. Digamos que A se descompone con una cinética de primer orden. A su vez, la concentración de B, veíamos que al comienzo aumenta, llega a un máximo y luego disminuye. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, porque al principio, ¿sí? Voy a tener mucha concentración de A, la velocidad de la primera reacción es relativamente importante, entonces empieza a acumular B en el medio, pero cuando la concentración de B es suficientemente importante como para que la velocidad de la segunda reacción, es decir, la que descompone B a C, prevalezca sobre la primera, entonces la concentración de B va a ir disminuyendo, ¿sí? Y la concentración de C todo el tiempo aumenta. Recuerden que el máximo de la concentración de B coincidía con el punto de inflexión de la curva de C. Bien, estos gráficos van a ir variando en función de la relación que haya entre las constantes cinéticas K1 y K2. Cuando K1 es mayor a K2, entonces vemos que se forma un máximo a tiempos relativamente cortos y una concentración apreciable de B. Cuando K1 es mayor que K2, pero ya no tan importante, sino que simplemente el doble, entonces la concentración de B en el máximo es menor, se acumula menos en el medio, y el máximo, el tiempo en el cual se da el máximo se corre hacia tiempos menores. Y bueno, y llegamos a una situación en la cual, ¿sí? Este último ejemplo, K1 sobre K2 es 0,16. ¿Qué quiere decir esto? K2 es bastante mayor que K1. En esos casos, lo que se observa es que B prácticamente no se acumula en el medio, ¿sí? Su concentración máxima es muy baja y ocurre a tiempos muy cortos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque como K2 es mucho mayor que K1, entonces B ni bien se forma, ¿sí? Se descompone o reacciona para dar C.
por lo tanto no es posible acumularlo en forma significativa en el medio. Entonces, esta situación extrema, digamos, es la que vamos a analizar ahora, ¿sí? Tendríamos aquí un caso particular en el cual K2 es muchísimo mayor que K1. Entonces, en ese caso, B prácticamente no se acumula en el medio de reacción, ¿sí? La concentración máxima es prácticamente despreciable, ¿sí? La concentración de B, a su vez, es muy pequeña durante todo el transcurso de la reacción. Ese máximo, que es una concentración muy pequeña, se alcanza en tiempos muy cortos de reacción, y a su vez B permanece prácticamente constante. Esta situación, les repito, va a ocurrir cuando la constante cinética K2 sea mucho mayor a K1. Y en esta situación es que indicamos que B, el intermediario de esta reacción, se encuentra en estado estacionario. Es una aproximación que nos va a ser muy útil cuando estudiemos mecanismos de reacción. Les quería comentar que cualquier duda que ustedes tengan, ¿sí? Tienen dos opciones. Por un lado, escribir en el chat, o si no, pueden levantar la mano, que tienen esa opción, y entonces puedo detener la clase y contestarles las dudas en cualquier momento, ¿sí? Bien, seguimos. Entonces, esta aproximación o hipótesis de estado estacionario la vamos a aplicar siempre que tengamos intermediarios muy reactivos, o sea, que reaccionan muy rápidamente y son relativamente inestables, durante la mayor parte del transcurso de la reacción. Ahora vamos a ver que en realidad no se cumple estrictamente durante todo el transcurso. Bien, entonces, esta aproximación, ¿sí?, o hipótesis de estado estacionario, considera dos cosas fundamentales. Primero, que la concentración de ese intermediario es constante, ¿sí?, y que además es muy pequeña. Esto, si nosotros lo traducimos en forma matemática, vamos a indicar que la variación de la concentración de ese intermediario con respecto al tiempo es prácticamente cero, ¿sí? Entonces, esta es digamos, la expresión matemática que vamos a utilizar luego en mecanismos, cuando queramos determinar la ley de velocidad a partir de mecanismos de reacción. Bien. Bueno, recordando aquí también un poco lo que vieron en el teórico de reacciones complejas, en la parte de reacciones consecutivas o en serie, habían visto que a partir de la ley de velocidad involucradas, ¿sí?, es decir, la velocidad de descomposición de A, la velocidad de formación de B y la de C, podían encontrar estas relaciones entre la concentración de B, el intermediario, y las constantes cinéticas K1 y K2. Habían encontrado esta expresión para la concentración de B y esta expresión para la concentración de A. O sea, son expresiones exactas que son válidas siempre. Ahora, lo que nosotros vamos a analizar es qué sucede cuando estamos en una situación donde el intermediario de B podemos asumir que está en estado estacionario. En ese caso, vamos a tener una expresión aproximada, ¿sí?, que para la concentración de B va a tener esta expresión y para la de C va a tener esta otra, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es deducir estas dos expresiones rápidamente para ver cómo es que las obtenemos. Entonces, tenemos estas reacciones consecutivas, digamos, donde B es un intermediario que se encuentra en estado estacionario. Entonces planteamos la velocidad de formación de B. B se va a formar con una velocidad igual a K1 por la concentración de A, o sea, una cinética de primer orden, pero a su vez reacciona para formar C. Entonces debemos restar la velocidad con que B reacciona para formar C, que es K2 por la concentración de B. A su vez, si B es un intermediario que está en estado estacionario, la variación de su concentración con el tiempo debe ser igual a C. Estamos aplicando la hipótesis. Por lo tanto, podemos despejar de esta ecuación la concentración de B como K1 sobre K2 por la concentración de A. Y planteamos ahora, para poder obtener la concentración de B, planteamos la velocidad de desaparición de A,
que es K1 por la concentración de A, de forma de poder obtener una expresión para la concentración de A y sustituir en esta ecuación. Entonces llegamos a que la concentración de A es la concentración inicial de A por E a la menos K1T. O sea, simplemente la ecuación integrada para una reacción de orden 1 respecto a A. Esto lo vieron ya en la parte de cinética formal. Bien, por lo tanto, ahora sustituimos en la expresión de la concentración de A y llegamos a que B es igual a K1 sobre K2 por la concentración inicial de A por E a la menos K1T, que es esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Entonces vemos que cuando aplicamos la hipótesis de estado estacionario, entonces la concentración de B es igual a este término de aquí, ¿sí? Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo para la concentración de C, ¿sí? Les recuerdo, si tienen cualquier duda, por favor, me consultan, ¿sí? Bien, entonces en este caso lo que vamos a hacer es plantear el balance de masa, digamos. En este caso es balance de concentraciones, donde vamos a plantear que la concentración inicial de A es igual a la concentración de A más la de B más la de C. Es decir, lo que tenía inicialmente de A un tiempo dado va a estar formando, va a permanecer, digamos, como A, parte va a haber reaccionado para formar B, y parte se va a encontrar como C. O sea que la suma de estas tres concentraciones tiene que ser igual a la concentración inicial de A. Bien, despejamos de aquí la concentración de A, que nos queda como la inicial de A menos la de A menos la de B. Y luego tenemos la concentración de C, ¿sí? Donde lo que vamos a hacer es sustituir la concentración de A en función de la expresión que encontramos antes, que es A0 por E a la menos K1T, y la concentración de B también por la expresión de su concentración en función de las constantes cinéticas, que era K1 sobre K2 por A0 por E a la menos K1T. De esta forma, ¿sí? Sacando de factor común la concentración inicial de A, llegamos a esta expresión de aquí, que reagrupándola, ¿sí? Sacando E a la menos K1T como factor común, llegamos a esta expresión que es la que tenemos en la transparencia que vimos antes, ¿no? Volvemos aquí. Entonces, las ecuaciones exactas que habíamos determinado para reacciones consecutivas, cuando el intermediario se encuentra en estado estacionario, ¿sí? Se aproximan cuando la constante cinética K2 es mucho mayor que K1 y el tiempo, digamos, de reacción es mayor al tiempo máximo. ¿Ah? Ese tiempo máximo, o sea, es el tiempo en el cual la concentración del intermediario es máxima, es lo que llamamos periodo de inducción. Entonces, por ejemplo, en este primer caso, ¿sí? Cuando K2 es mucho mayor que K1, ¿sí? Podemos despreciar este término de aquí, podemos despreciar K-1 en el denominador, y llegamos a esta expresión de acá. Queda 0 por K1 sobre K2 por E a la menos K1T. De igual forma, en esta ecuación de aquí, si K2 es mucho mayor que K1, entonces podemos despreciar este término, despreciamos este término, despreciamos K1, ¿sí? Y llegamos a que la ecuación es A0 por 1 menos 1 más K1 sobre K2 por E a la menos K1T. Donde, como K2 es mucho mayor que K1, podemos despreciar este término y llegamos a la misma ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos ahora lo que sucede con el perfil, digamos, de concentraciones. Es similar al que habíamos visto antes, pero acá lo que nos interesa es recalcar qué es lo que sucede en cuanto a la validez de la hipótesis de estado estacionario. En realidad hablamos de que inicialmente hay un periodo de inducción en el cual la concentración de B, si bien es muy pequeña, aumenta hasta llegar a un valor máximo que permanece, digamos, prácticamente constante durante gran parte de la reacción, para finalmente disminuir hacia el final cuando la concentración, digamos, de B ya es muy pequeña.
¿sí? Entonces la concentración de C aumenta durante todo el transcurso de la reacción y la de A disminuye con una cinética de primer orden. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que la validez de la aproximación de la hipótesis de estado estacionario es en este tramo de aquí, donde la concentración de B es muy pequeña y es prácticamente constante. Hacia el inicio, en el periodo de reacción, y hacia el final de la reacción, no sería aplicable. De todas formas, cuando nosotros trabajemos con la hipótesis de estado estacionario, vamos a asumir que es válida durante todo el transcurso de la reacción, aunque esto estrictamente no es así, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando, digamos, es que, digamos, B, ¿sí?, se forma con una velocidad relativamente baja y se consume para darse con una velocidad relativamente alta. Esto hace que B no se pueda acumular en el medio de reacción y su concentración permanezca muy baja durante casi todo el transcurso de la misma. Bien, continuamos entonces, si no tienen dudas. Vamos a ver ahora una, digamos, consecuencia de que los intermediarios o el intermediario se encuentre en estado estacionario. Seguimos con la misma, coeficientes estequiométricos 1, y asumimos orden de reacción 1, ya podrían ser perfectamente reacciones elementales, tanto la de A para dar B como la de B para dar C. Entonces planteamos en este caso otra vez el balance de masa, donde la concentración inicial de A0 a cualquier tiempo va a ser igual a la concentración de A que aún no reaccionó, la concentración de B que tengo en el medio, es decir, la parte de A que reaccionó para dar B, y permanece tal cual, más la concentración de C que se obtiene a partir de B. Entonces, si nosotros diferenciamos con respecto al tiempo, como la concentración de A es una constante, entonces aquí nos va a dar 0, y nos va a quedar la derivada con respecto al tiempo, más la derivada de B con respecto al tiempo, más la derivada de C con respecto al tiempo. Entonces, la suma de estos tres términos debe ser igual a 0. Entonces, solamente, ¿sí?, si se cumple que el intermediario B está en estado estacionario, lo cual implicaría que la variación de la concentración de B con respecto al tiempo es igual a 0, entonces en ese caso este término sería 0, y por lo tanto, menos la variación de la concentración de A con respecto al tiempo, es decir, la velocidad de desaparición de A, es igual a la variación de la concentración de C con respecto al tiempo, es decir, a la velocidad de formación de C. ¿Qué estamos diciendo con esta ecuación? Que la velocidad con que desaparece A coincide con la velocidad con que se forma C. ¿Bien? Entonces, esto implicaría que en una reacción, si el intermediario que hay entre los reactivos y los productos se encuentra en estado estacionario, entonces la velocidad con que desaparece el reactivo es igual a la velocidad con que se forma el producto. ¿Sí? Ahora, si ese intermediario no está en estado estacionario, eso quiere decir que se acumula en el medio de reacción, va a tener una concentración apreciable, que eventualmente podrá variar en función del tiempo, pero en ese caso, si se acumula en el medio, entonces la velocidad con que desaparece A no va a coincidir con la velocidad con que se forma C, porque parte de A se va a estar, digamos, en el medio de reacción va a estar como B. ¿Sí? Esto es algo importante a tener en cuenta. Si nosotros estamos frente a una situación un poco más compleja, en la cual hay más de un intermediario, ¿sí?, de reacción, entonces, la velocidad con que desaparecen los reactivos va a coincidir con la velocidad con que aparecen los productos únicamente si todos los intermediarios que se forman entre el reactivo y el producto se encuentran en estado estacionario. Bien, bueno, continuando un poco con este tema, vamos a analizar cuáles serían las especies que se encuentran o pueden estar en estado estacionario. Bueno, eso va a depender un poco de la estabilidad de estas especies, ¿sí? Si los intermediarios son especies relativamente estables, ¿sí?,
van a poder permanecer en el medio. Sin embargo, esta hipótesis de estado estacionario al final se aplica a especies que son muy reactivas, como especies atómicas, algunos radicales libres o iónicas. Entonces, cuando nosotros estemos frente a este tipo de especies, que son muy reactivas, y ya lo sabemos de antemano, podemos asumir que están en estado estacionario. Sin embargo, puede haber otros intermediarios que en primera instancia no sabemos si están o no en estado estacionario, entonces ahí nos vamos a guiar por la información que se nos suministre. O sea, por ejemplo, para tales intermediarios usted puede aplicar la hipótesis de estado estacionario, o también podemos concluirlo o asumirlo mirando la relación que hay entre las constantes cinéticas involucradas en su formación y su desaparición. ¿Sí? Como sería en el caso que veníamos manejando hasta ahora, la relación que hay entre K1 y K2. ¿Sí? Si K2 es mucho mayor que K1, entonces ahí asumiríamos estado estacionario para ese intermediario. Bien. Bueno, y seguro que si hay algún intermediario estable, ese no va a alcanzar, obviamente, el estado estacionario. Bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos un poquito más complejos, ¿no? Entonces aquí tenemos una reacción, ¿sí?, en la cual vamos a tener una primera etapa, digamos, donde A reacciona para dar B. Esta sería una reacción en oposición, es decir, tenemos una etapa directa, ¿sí?, que tiene asociada una constante cinética K1, y la etapa inversa, que tiene asociada una constante cinética K2. Recuerden que esta situación no implica que estamos frente a un equilibrio, ¿sí? Simplemente tenemos la velocidad de la etapa directa y vamos a tener la velocidad de la etapa inversa. Para que esta reacción se encuentre en equilibrio, necesariamente las dos velocidades deben igualarse, lo cual no necesariamente ocurre, y no ocurre en este caso. Y luego tenemos una segunda etapa que conduce al producto C, donde B reacciona con una constante cinética K3 para formar C. Entonces vamos a asumir las siguientes condiciones iniciales, ¿sí? Vamos a tener una determinada concentración de A inicial, o sea, en el medio hay únicamente A, y no van a estar presentes inicialmente ni B ni C, o sea que partimos, digamos, de A. Entonces aquí lo que vamos a plantear es la velocidad de formación de A. Entonces, si nosotros planteamos aquí la velocidad de formación de A, vamos a tener que sumar, digamos, las velocidades con que A se forma y restar las velocidades con que A reacciona, digamos, con que A se consume. Entonces, en primera instancia, vamos a ver, A se forma mediante la etapa inversa, ¿sí? La reacción inversa, o sea que sería la velocidad con que B se transforma en A, que es K2 por B. Y a su vez, A se consume mediante una velocidad que es K1 por A, pero como se consume, entonces tengo que restarla, porque aquí lo que estamos planteando es la velocidad de formación de A. ¿Sí? No sé si esto queda claro, si tienen alguna duda al respecto. Bueno. Continuamos entonces. Le vamos a plantear la velocidad de formación de B. Y acá otra vez, como estamos planteando la velocidad de formación de B, debo sumar la velocidad de las etapas en las cuales B se forma y restar la velocidad de las etapas donde B se consume. Entonces, B se forma mediante esta reacción, o sea, A para dar B con una constante cinética K1, cuya velocidad es K1 por la concentración de A, que es este término de acá, y a su vez B se consume, tanto para formar C con una constante cinética K3, como para dar A con una constante cinética K2. Entonces, esta velocidad más esta nos estarían dando las velocidades con que B se consume. O sea que ahí me quedaría menos la suma de K2 más K3 por la concentración de B. Y finalmente, la velocidad de formación de C con respecto al tiempo
va a ser simplemente la velocidad de la etapa 3. ¿Por qué? Porque C participa únicamente en esta etapa, y la velocidad con que se forma va a ser K3 por la concentración de B. Entonces aquí tenemos planteadas las velocidades, ¿sí?, de formación de las 3 especies que participan de esta reacción donde tenemos un intermediario B. Bien, si ahora asumimos que ese intermediario B se encuentra en estado estacionario, entonces la variación de la concentración de B con respecto al tiempo va a ser 0. ¿Sí? Eso implica que la segunda ecuación, es decir, esta que teníamos acá, la podemos igualar a 0, donde esta concentración va a ser la concentración de B en estado estacionario. Entonces me va a quedar que K1 por la concentración de A es igual a la suma de estas constantes cinéticas por la concentración de B en estado estacionario. ¿Sí? Si nosotros ahora hacemos el cociente de la concentración de B sobre la concentración de A, llegamos a que esto es igual a K1 sobre K2 más K3. Si asumimos a su vez que la concentración de B por estar en estado estacionario es prácticamente 0, ¿sí?, entonces, ¿cuándo se va a cumplir eso? Cuando K1 sea mucho menor que K2 más K3. Es decir, si esa concentración es prácticamente 0, este cociente debe ser prácticamente 0, y por lo tanto, K1 sobre K2 más K3 debe cumplir eso, y eso se cumple únicamente si la suma de K2 y K3 es mucho mayor que K1. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo con esto? Fíjense que K2 y K3 son las constantes cinéticas, ¿sí?, que participan en las reacciones que consumen B. Y K1 es la constante cinética asociada a la reacción que forma B. Por lo tanto, si B está en estado estacionario, se debe cumplir que la velocidad, nuevamente, la velocidad con que desaparece B debe ser mucho mayor a la velocidad con que se forma, donde aquí, en la desaparición de B, hay involucradas dos constantes cinéticas. Entonces, la suma de estas dos constantes debe ser mayor que K1. Es una situación un poco más compleja que la que vimos antes, donde B desaparecía únicamente por una reacción donde la constante era K2. Bien, entonces, para esta situación que vemos aquí, si estamos en estado estacionario, dijimos que se debe cumplir que la suma de las constantes cinéticas asociadas a las etapas en las que B desaparece deben ser mucho mayor que la constante cinética K1 asociada a la formación de B. Pero esto se puede cumplir de diferentes formas. Y acá tenemos 3 situaciones diferentes. Esto puede ocurrir si, por ejemplo, K2, ¿sí?, le asignamos un valor de 20, es mucho mayor que K1 y mucho mayor que K3, de forma tal de que la suma de K2 y K3 sea mayor a K1. O sea, basta con que una de las dos sea mucho mayor que K1 para que se cumpla que B esté en estado estacionario. También podemos estar en una situación donde cualquiera de las dos constantes, tanto K2 como K3, sea mucho mayor que K1. Y finalmente, una situación en la cual sea K3, la constante cinética, que sea mucho mayor que K1. Entonces, basta con que una de las dos, K2 o K3, sea mayor que K1 para considerar que B está en estado estacionario. ¿Por qué? Porque el hecho de que una de esas dos constantes cinéticas sea mayor que K1 me asegura que B se va a consumir o va a desaparecer mucho más rápido que lo que se forma, y eso no va a permitir que B se acumule en el medio de reacción. Entonces, en líneas generales, si en vez de esta situación tenemos una situación más compleja aún, lo que podríamos concluir es que para que un intermediario se encuentre en estado estacionario, ¿sí?, la velocidad con que desaparece, independientemente de etapa, ¿sí?, debe ser mucho mayor que la velocidad con que se forma. Entonces debemos analizar todas las reacciones en las etapas en las cuales B está participando. Bien. Bueno, y como para terminar esta primera parte vinculada a la hipótesis de estado estacionario, vamos a analizar un mecanismo, ¿sí?, de reacción un poco complejo. Acá, si bien no entramos de lleno en lo que es mecanismo de reacción, vamos a ver un poquito de qué se trata. Bien, vamos a analizar primero. La reacción que vamos a estudiar es la descomposición del pentóxido de nitrógeno para formar dióxido de nitrógeno y oxígeno. Esta es una reacción que se da en fase gaseosa, que fue
estudiada más o menos entre unos 200 y 300 grados Celsius, a una presión de una atmósfera, o sea, a presión atmosférica, ¿sí? Y a partir de datos experimentales se determinó que la velocidad de esta reacción es igual a una constante cinética K por la concentración del reactivo elevado a la 1. O sea que la reacción es de orden 1 respecto al pentóxido de dinitrógeno. ¿Bien? Entonces, un mecanismo propuesto para esta reacción es el que está planteado aquí. Cuando hablamos de mecanismos, ¿qué estamos diciendo? Bueno, en primer lugar que nosotros miramos la ley de velocidad, ¿sí? Vemos que la reacción es de orden 1 respecto al pentóxido de nitrógeno, cuando el coeficiente estequiométrico en la reacción es 2. Entonces aquí lo que podemos concluir rápidamente es que esta reacción no es elemental, o sea que no transcurre en una única etapa, o sea que va a transcurrir a partir de un mecanismo de reacción, ¿sí? Ese mecanismo de reacción, ¿qué va a ser? Van a ser sucesivas etapas elementales, ¿sí? A partir de las cuales los reactivos, o el reactivo en este caso, pasa a formar los productos. Entonces, en este caso, estamos hablando de que esta primera etapa es elemental, o sea que va a ser de orden 1 respecto al pentóxido de nitrógeno. Esta segunda etapa también va a ser elemental, o sea que va a ser de orden 1 respecto al dióxido de nitrógeno y al peróxido de nitrógeno, y así sucesivamente. O sea, cada una de estas etapas es elemental, y la suma de ellas, ¿sí?, explica cómo los reactivos, ¿sí?, logran llegar a los productos. ¿Bien? Entonces, en este mecanismo, ¿sí?, vamos a observar que se forman dos intermediarios de reacción. Es decir, en este mecanismo participan reactivos, participan productos, pero también aparecen intermediarios, especies que se forman durante la reacción, pero luego son consumidos, y al final, únicamente, vamos a tener los productos del ámbito. Entonces, fíjense que esos intermediarios de reacción van a ser el monóxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, que son intermediarios inestables, entonces los vamos a poder considerar en estado estacionario. Entonces vamos a identificarlos aquí en la reacción. El monóxido de nitrógeno se forma en la tercera etapa y se consume en la última. O sea que se forma en esta y se consume aquí. Y el dióxido de nitrógeno se forma en la primera etapa y se consume en las siguientes tres etapas. Bueno. Un detalle aquí a considerar es que el dióxido de nitrógeno, ¿sí?, participa en ambos lados de la reacción, pero es necesario su colisión, digamos, con el dióxido de nitrógeno, por lo tanto no podemos simplificar ambos lados de la ecuación. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a partir de este mecanismo de reacción, que ya es una situación un poco más compleja, vamos a plantear la hipótesis de estado estacionario para estos dos intermediarios, ¿sí? O sea que vamos a plantear que la variación de la concentración, tanto del monóxido de nitrógeno como del dióxido de nitrógeno con respecto al tiempo, es prácticamente cero, ¿sí? Vamos a hacer ese ejercicio en primera instancia. Entonces, para eso, sí vamos a plantear aquí nuevamente el mecanismo para tenerlo presente. Quería aclararles algo. Normalmente cuando las clases son presenciales utilizamos el pizarrón para hacer este tipo de deducciones que ustedes no tienen en las transparencias. En la medida que las clases no están siendo presenciales, entonces van a ver que hay incorporación de deducciones, pero que ustedes van a poder ver luego en el video, que es este caso, por ejemplo. Bueno, entonces, lo que vamos a ver aquí es, vamos a plantear primero las velocidades de cada una de las etapas, ¿sí? Entonces, para la primera etapa, la velocidad de la reacción va a ser igual a K1 por la concentración de pentóxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la reacción es elemental, entonces el orden va a coincidir con el coeficiente estequiométrico. Vamos a hacer lo mismo para la segunda etapa. V2, la velocidad de la segunda etapa, va a ser igual a la constante cinética de esta, que es K2, por la concentración
de los dos reactivos de esa etapa, que van a ser el dióxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Nuevamente, como los coeficientes estequiométricos son 1, el orden de reacción va a ser nuevamente 1. Luego vamos a plantear la velocidad de la tercera etapa, que va a ser K3 por la concentración de dióxido de nitrógeno por la concentración del dióxido de nitrógeno, y lo mismo hacemos con la velocidad de la última etapa, de la etapa 4, que nos va a quedar K4 por la concentración de monóxido de nitrógeno por la concentración de dióxido de nitrógeno. Entonces ahí tenemos planteada la velocidad de cada una de las etapas involucradas en este mecanismo. Vamos a plantear ahora entonces la hipótesis de estado estacionario para el óxido de nitrógeno. Entonces eso implica que la variación de la concentración de monóxido de nitrógeno con respecto al tiempo va a ser igual a 0. Entonces tenemos que plantear la velocidad con que se forma este intermediario. Para eso, vamos a ver, primero que nada tenemos que analizar en qué etapas participa el monóxido de nitrógeno. Como habíamos visto, se forma en la etapa 3 y se consume en la etapa 4. Por lo tanto, la velocidad de formación va a ser la velocidad de la etapa 3, donde se forma, menos la velocidad de la etapa 4, que en la cual se consume. Va a quedar B3 menos B4, y esto va a tener que ser igual a 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir esas velocidades, la de la etapa 3 y la de la etapa 4, por sus expresiones, ¿tá? Que son las que teníamos aquí. ¿Tá? Entonces, una de las posibilidades que nos da el plantear la hipótesis de estado estacionario es poder determinar o despejar de allí la concentración del intermediario en función de constantes cinéticas y de concentraciones de reactivos o productos de la reacción. Entonces nosotros aquí, a partir de esta ecuación, podemos, simplificando la concentración del trióxido de nitrógeno, podemos despejar la concentración del monóxido de nitrógeno, como K3 sobre K4, por la concentración del dióxido de nitrógeno. Este dióxido de nitrógeno es uno de los productos de la reacción junto al oxígeno. Entonces, esta es una de las, como les decía, una de las utilidades más importantes. O sea, al plantear la hipótesis de estado estacionario, al plantear la ecuación correspondiente, lo que podemos hacer es obtener la expresión de la concentración de ese intermediario en función de constantes cinéticas, constantes reactivos y productos. ¿Bien? Entonces ahora vamos a proceder de igual forma para el otro intermediario de reacción. Y luego vamos a ver para qué nos sirve encontrar estas expresiones de las concentraciones de los intermediarios. Nuevamente tenemos presente el mecanismo y vamos a analizar aquí en qué etapas, ¿sí?, aparece el trióxido de nitrógeno, el otro intermediario. Y como vemos, aparece en las 4 etapas. Se forma en la primera y se consume en las otras 3. Por lo tanto, si nosotros planteamos que se encuentra en estado estacionario y que la variación de su concentración con respecto al tiempo va a ser igual a 0, debemos plantear que la velocidad con que se forma, V1, menos las velocidades con que desaparece, V2, V3 y V4, debe ser igual a 0. Entonces, una vez que tenemos esta ecuación planteada, lo que hacemos nuevamente es sustituir rápidamente las expresiones de las velocidades de cada una de las etapas en función de su expresión, o sea, en función de constantes cinéticas y concentraciones de reactivos, productos e intermediarios. Bueno, aquí nuevamente podemos simplificar esta ecuación sustituyendo la concentración del intermediario monóxido de nitrógeno en función de la expresión que habíamos encontrado para él. Habiendo hecho esa sustitución, podemos simplificar aquí la constante cinética K4 y llegamos a esta expresión, donde si se fijan, ¿sí?, podemos nuevamente despejar de aquí la concentración del intermediario trióxido de nitrógeno. Y llegamos a esta expresión de aquí donde aparecen 3 constantes cinéticas, K1, K2 y K3, y aparecen a su vez la concentración de reactivo y la concentración de uno de los productos. ¿Sí? Bien. Hecho esto, lo que nos va a interesar ahora es determinar la velocidad de la reacción. O sea, a partir de este mecanismo vamos a plantear la velocidad de la reacción
Entonces, recuerdan que esta era la ecuación correspondiente, entonces la velocidad para esta reacción la podemos plantear como menos un medio por la variación de la concentración del pentóxido de nitrógeno con respecto al tiempo. Bien, y aquí vamos a recordar un poquito. Menos es porque es la velocidad de la reacción, dado que la estamos expresando en función de un reactivo. ¿Tá? Como el reactivo se consume, esta derivada tiene un valor negativo, entonces para que la velocidad tenga un valor positivo, agregamos un signo de menos delante. A su vez, como el coeficiente estequiométrico es 2, para expresar la velocidad de la reacción en función de este reactivo, vamos a tener que dividir entre el coeficiente estequiométrico, o sea que nos va a quedar menos un medio por la variación de la concentración del pentóxido de nitrógeno con respecto al tiempo. Podríamos haber planteado la velocidad de la reacción, en este caso, también como un cuarto por la variación de la concentración del dióxido de nitrógeno, o como la velocidad de formación del oxígeno, es decir, la derivada de la concentración del oxígeno con respecto al tiempo. ¿Por qué podemos hacer esto? Es decir, ¿por qué podemos igualar la velocidad con que desaparece el reactivo a la velocidad con que aparecen los productos? Bueno, porque en este caso los intermediarios que se forman en el transcurso de la reacción están todos en estado estacionario. Pero aquí, para plantear esas igualdades, debemos tener en cuenta indudablemente los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es plantear la velocidad, ¿sí?, de desaparición, digamos, del pentóxido de nitrógeno, y lo vamos a plantear de la siguiente forma. Va a ser, tenemos que fijarnos, digamos, en qué etapas del mecanismo aparece. Entonces lo que vamos a hacer es eso, vamos a encontrar una expresión para la velocidad de desaparición del pentóxido de nitrógeno, ¿sí? Y luego que la encontremos, la vamos a sustituir aquí para encontrar la velocidad de la reacción. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a comparar esta velocidad con la encontrada experimentalmente para la reacción, que era una constante cinética K por la concentración del pentóxido de nitrógeno. Entonces aquí me va a quedar el pentóxido, como ven, se consume en la primera etapa, ¿sí?, y se forma en la segunda. Entonces, vamos a plantear B1, que es la velocidad con que se forma, menos B2, B1, que es la velocidad con que desaparece, menos B2, que es la velocidad con que se forma. Entonces aquí vamos a sustituir por esas expresiones, y me va a quedar K1 por la concentración del pentóxido de nitrógeno, menos K2 por la concentración del dióxido de nitrógeno, por la concentración del dióxido de nitrógeno. Como nosotros estamos buscando plantear la velocidad de la reacción, no podemos dejarla expresada en función de la concentración de un intermediario, que sería el dióxido de nitrógeno. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir aquí esta concentración por la expresión que hayamos encontrado. De aquí la utilidad de haber planteado la hipótesis de estado estacionario y la ecuación correspondiente para este intermediario. Entonces sustituimos ahí por el valor de la concentración. Simplificamos acá la concentración del dióxido de nitrógeno y llegamos a esta expresión de aquí, ¿ah?, donde, si se fijan, aparecen constantes cinéticas que aparecen en ese mecanismo de reacción y aparece la concentración del reactivo. Entonces ahora la velocidad de la reacción, como dijimos, iba a ser menos un medio por la velocidad de formación del pentóxido de nitrógeno. Entonces multiplicamos esta ecuación por un medio y llegamos a esta expresión de aquí, donde, si se fijan, K1 por K3 sobre K2 más 2K3 sería la constante cinética K, que sería la constante cinética global para esta reacción. ¿Tá? Podríamos haber planteado algo similar, pero tomando como referencia el producto dióxido de nitrógeno o el oxígeno, ¿sí?, y hubiésemos llegado a la misma ley de velocidad. ¿Por qué? Nuevamente, repito, porque los intermediarios de esta reacción se encuentran en estado estacionario. Si no, no podríamos igualar las velocidades con que desaparecen los reactivos a las velocidades con que se forman los productos. En este caso podríamos calcular o la velocidad con que desaparecen los reactivos o la velocidad con que se forman los productos, pero no en forma indistinta, para determinar la velocidad de la reacción. Bueno.
Con esto terminaríamos la parte de hipótesis de estado estacionario, ¿sí? Podemos seguir entonces con la hipótesis de estado estacionario aplicado ahora a lo que son reacciones en cadena, ¿sí? Bueno. Este es un caso particular de reacciones, ¿ah? Que bueno, lo vamos a ver un poquito acá, vamos a ver un ejemplo que vamos a estudiar un poco en profundidad y luego van a ver que en el repartido de ejercicios van a analizar algunos otros casos de reacciones en cadena. ¿Ah? En general, digamos, las reacciones se interpretan por un mecanismo como el que vimos antes, ¿no? Que conduce después de determinados pasos elementales o etapas elementales a los productos finales. Eso sería lo que ocurre generalmente. ¿Ah? En ese tipo de reacciones siempre se cumple con la estequiometría. Es decir, si la estequiometría de la reacción me indica que un mol de A produce 2 moles de C, bueno, entonces yo sé que en función de la cantidad de moles de A que ponga, sé cuántos moles de C voy a obtener, porque se me va a cumplir la estequiometría. Sin embargo, hay otro tipo de reacciones que se desarrollan mediante una larga serie de pasos, pero autopropagados. ¿Ah? Entonces, estos casos, ¿sí? En estos casos, lo que ocurre es que los intermediarios se regeneran en alguno de los pasos involucrados en el mecanismo, y los productos finales resultan de una serie de procesos elementales, pero que están cíclicamente repetidos. ¿tá? Y es ahí donde estamos en presencia de lo que son reacciones en cadena. Entonces, lo que vamos a observar es que hay una única etapa de activación, ¿sí? Donde una especie se activa, ¿sí? Que seguida de la formación de más de una molécula de producto. O sea, por cada, digamos, especie que se activa, voy a obtener más de una molécula de producto. O sea que aquí, en este tipo de reacciones, no se va a cumplir la estequiometría. Y el número de moléculas transformadas, ¿tá? Que está asociado a la longitud de la cadena, es decir, de ese proceso que se repite cíclicamente, se puede determinar únicamente de forma estadística. ¿tá? O sea que aquí no se cumple con la estequiometría. Bien, van a ver presentes aquí también lo que son los portadores de cadena, ¿sí? Que son esas especies que generan que se repita cíclicamente un determinado proceso, ¿sí? Que son en general átomos, ¿sí? Que son muy reactivos, o radicales libres. ¿no? De este modo lo que se hace es mantener el centro reactivo y se origina justamente la reacción en cadena. Entonces, una vez que se activa, comienza a propagarse la cadena y eso sigue transcurriendo. Pero ¿cuándo termina la reacción? Bueno, esa reacción algunas veces ¿sí? Se detiene, no se detiene hasta que se ha consumido todo el reactivo. Otras veces la cadena se interrumpe cuando una de las especies activas choca, por ejemplo, contra la pared del recipiente o con otro radical para formar una molécula neutra. ¿sí? Entonces también hay cadenas ¿sí? que pueden originarse en las paredes del recipiente por formación de algunos radicales. Entonces, esas digamos son las generalidades o las características que tiene una reacción en cadena que son un poco atípicas a las que solemos ver en el curso. Entonces aquí como ejemplo vamos a tener la reacción de hidrógeno gaseoso, ¿tá? Que reacciona, una molécula de hidrógeno, reacciona con bromo para formar bromuro de hidrógeno. Uno en principio podría pensar que, a simple vista, que esta es una reacción bimolecular, que podría eventualmente llegar a ser una reacción elemental. Sin embargo, es una reacción en cadena. Bien, y por lo tanto, el mecanismo asociado a esta reacción, o sea, la sucesión de etapas que van a tener lugar, van a ser las siguientes. Vamos a tener la primera etapa, romper, ¿sí? Con una constante cinética K1, para formar dos átomos de bromo que son muy reactivos. ¿tá? Entonces, este símbolo, este asterisco que tienen acá arriba, es simplemente para indicar que esa especie es muy reactiva. ¿tá? Entonces, esta sería la etapa de iniciación, donde se genera la activación, digamos, esa especie muy reactiva. Luego de esta etapa, ¿sí? Vienen
las etapas de propagación de esta cadena. Es decir, ese átomo de bromo muy reactivo, cuando se encuentre con una molécula de hidrógeno, va a reaccionar para formar bromuro de hidrógeno, que es el producto de la reacción, y va a formar otra especie muy reactiva, que es el átomo de hidrógeno. ¿Tá? Si nosotros comparamos acá, el bromo, el átomo de bromo, es mucho más reactivo que el de, no, perdón, el de hidrógeno es bastante más reactivo que el de bromo. Entonces, luego, ese átomo de hidrógeno muy reactivo va a reaccionar otra vez con una molécula de bromo, con el otro reactivo, para formar otra vez el producto y volver a generar un átomo de bromo. Entonces, este átomo de bromo que se generó acá, vuelve a participar en esta etapa, se forma el átomo de hidrógeno que participa en esta, entonces esto se propaga, o sea, se repite muchas veces. Basta con que se genere un átomo de bromo para que empiece a darse esto en forma cíclica, ¿no? Donde lo que vamos a observar es consumo de hidrógeno y de bromo y generación del producto bromuro de hidrógeno, ¿sí? Entonces, indudablemente no se va a generar únicamente un átomo de bromo muy reactivo, sino varios, pero uno solo implicaría ya que pueda reaccionar mucha cantidad de reactivo y formar una cantidad importante de productos. Luego vamos a tener una etapa de inhibición, ¿sí? Es decir, en esta etapa de inhibición, el átomo de hidrógeno, que ya dijimos que era más reactivo que el de bromo, va a reaccionar con bromuro de hidrógeno para formar hidrógeno molecular y otro átomo de hidrógeno reactivo. Pero bueno, de alguna forma estamos en esta etapa de inhibición consumiendo la especie más reactiva, ¿sí? Esta inhibición, ¿cuándo va a ser importante? Bueno, cuando la reacción haya transcurrido lo suficiente como para que en el medio haya una cantidad importante de bromuro de hidrógeno. Y finalmente vamos a tener una etapa de terminación, ¿sí? En la cual dos átomos de bromo reaccionan para formar la molécula de bromo. Si ustedes observan aquí, esta etapa, digamos la etapa 5, es la inversa a la etapa 1, ¿sí? Las dos, de alguna manera, serían reacciones en oposición. De igual forma, la etapa 2 y la etapa 4 son opuestas, ¿sí? Esta es la reacción inversa a esta. Eso sucede en general. La iniciación y la terminación son opuestas y la de propagación y la inhibición lo mismo. Bueno, entonces, planteado aquí el mecanismo, lo que vamos a analizar ahora es lo siguiente. Primero, la reacción se inicia a partir de la molécula de bromo, pero ¿cómo lo hace? En general, debe intervenir, por ejemplo, la pared del recipiente. Entonces, la molécula de bromo colisiona con la pared del recipiente y de esa forma logra romperse y generar dos átomos de bromo que serían las especies muy reactivas. ¿Ah? A su vez, de igual forma, en la etapa de terminación muchas veces participa también la pared del recipiente, que sería la etapa 5 que vimos en el mecánico. Por otro lado, ponemos a analizar por qué es que la reacción comienza a partir del bromo y no del hidrógeno. Y bueno, eso está vinculado con la energía de los enlaces de la molécula de bromo y la molécula de hidrógeno, ¿sí? El enlace de bromo es mucho más débil, o sea, necesito mucho menos energía para romperlo, que la que necesito para romper el enlace de hidrógeno. Por lo tanto, al ser más fácil romper la molécula de bromo, la reacción inicia a partir del bromo. Bueno, y aquí tenemos las etapas de propagación, que en forma esquemática aquí lo que estamos mostrando es que ni bien se forma un átomo de bromo, entonces ese átomo de bromo va a consumir hidrógeno para generar bromuro de hidrógeno, y esta otra especie activa, el átomo de hidrógeno, que va a consumir bromo, y a su vez va a generar otra especie, o sea, otro átomo de bromo. Y bueno, esto se da muchas veces, digamos, o sea, va a depender del largo de la cadena, de qué tanto se propague, pero lo que vemos es que cada vez que se dan estas etapas, o sea, por cada átomo de bromo que reacciona, vamos a consumir una molécula de hidrógeno, una de bromo, y vamos a generar dos de bromuro de hidrógeno. Esto va a transcurrir hasta que la reacción se termine, digamos, se detenga la propagación de la misma. Bien.
Y a su vez, lo que vemos es que en la etapa de inhibición, como decíamos, desaparece la especie más reactiva, que es el átomo de bromo, y también desaparece producto. ¿tá? Eso en general es lo que ocurre. No están incluidas aquí las reacciones que podrían tener lugar entre los átomos de hidrógeno y el átomo de hidrógeno y el de bromo, simplemente la primera porque involucra justamente la especie más reactiva. Bien. Vamos a ver ahora, a partir de este mecanismo, ¿sí? Que es bastante complejo, nuestro objetivo va a ser indudablemente llegar a la ley de velocidad. O sea, para esta reacción, ¿sí? En cadena, o sea, para este mecanismo de reacción en cadena propuesto, hay una ley de velocidad para la reacción. Entonces, en general lo que se hace es, a partir de datos experimentales, se determina la ley de velocidad de la reacción, y con esa información lo que se hace es proponer un mecanismo de reacción, ¿sí? Para esa reacción. Entonces, a partir del mecanismo y de esas etapas, lo que se hace es deducir una ley de velocidad y contrastarla con la determinada experimentalmente. Esto lo que nos permite es ver si ese mecanismo propuesto es viable, o sea, es razonable y puede ser el mecanismo por el cual transcurre la reacción. Entonces, en líneas generales es como ocurre. Datos experimentales, determino una ley de velocidad, y propongo un mecanismo y luego contrasto el mecanismo con la ley de velocidad. Y eso lo va a partir de determinar de las etapas del mecanismo la ley de velocidad asociada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Como es un poco complicado este mecanismo, lo que vamos a hacer es hacerlo en etapas. ¿tá? Entonces, para eso vamos a analizar, vamos a determinar primero la velocidad de formación del producto, ¿tá? Que es bromuro de hidrógeno. Luego vamos a determinar la velocidad de formación del átomo de bromo, esa especie reactiva, y luego la velocidad de formación de la otra especie activa, que es el átomo de hidrógeno. A su vez, vamos a demostrar que la velocidad de iniciación es igual a la velocidad de terminación. ¿sí? Esto en general ocurre para cadenas lineales. La velocidad de iniciación siempre balancea exactamente con la velocidad de terminación. No así para reacciones en cadena que implican cadenas ramificadas, que no es el caso. ¿tá? Esto también lo vamos a demostrar. Luego vamos a calcular la concentración del átomo de bromo, que no se olviden que es un intermediario, ¿sí? Y vamos a demostrar que la velocidad de formación del bromuro de hidrógeno es 2 veces V3. Si se fijan, V3 es la velocidad de la tercera etapa, es la velocidad de propagación. ¿sí? Entonces, ahí también hay un vínculo entre la velocidad con que se forma el producto y la velocidad de propagación de la reacción. Y por otro lado, vamos a determinar ¿sí? la ley de velocidad y la vamos a comparar con la obtenida por Bodenstein, ya por 1906, que tiene una expresión de este tipo. Entonces, para poder determinar la ley de velocidad y compararla con esta, ¿qué vamos a hacer primero todos estos pasos previos? ¿ah? Bueno, y nos piden obviamente que expresemos las constantes que aparecen en esta ley de velocidad A y B en función de constantes cinéticas de mecánica planteada. ¿Bien? Entonces, para hacer todo esto, indudablemente, vamos a considerar tanto el átomo de bromo como el átomo de hidrógeno, que son especies muy reactivas, en estado estacionario. Y es ahí donde vamos a aplicar esto que aprendimos hace un rato. Bueno, entonces primero vamos a escribir la velocidad de formación del producto, del bromuro de hidrógeno. Para eso vamos a tener presente cuál es el mecanismo de la reacción, y vamos a analizar primero en qué etapas ¿sí? aparece el bromuro de hidrógeno, porque entonces son esas etapas las que vamos a tener que considerar para plantear la velocidad con que se forma. Entonces, si miramos, el bromuro de hidrógeno se forma en la segunda etapa, se forma en la tercera y se consume en la cuarta. Entonces, si nosotros queremos plantear la velocidad con que se forma, va a ser la velocidad de la segunda más la velocidad de la tercera menos la velocidad de la cuarta. ¿Por qué menos la de la cuarta? Porque en la cuarta el bromuro de hidrógeno se consume. Entonces, vamos a plantear justamente la velocidad de la segunda etapa. Acuérdense que son etapas elementales, entonces
como estos coeficientes estequiométricos son 1, la reacción va a ser de orden 1 respecto al átomo de bromo y de orden 1 respecto al hidrógeno. Entonces nos va a quedar K2 por la concentración de bromo por la concentración de hidrógeno, ¿tá? Que sería esta expresión de acá. Luego tenemos que sumar la velocidad de la tercera etapa, donde también se forma el bromo de hidrógeno. Ahí sería K3 por la concentración del átomo de hidrógeno por la concentración de la molécula de bromo, sería este término de aquí, y tenemos que restar la velocidad de la etapa 4, porque en la etapa 4 se consume el bromo. Entonces me quedaría menos K4 por la concentración de bromuro de hidrógeno por la concentración del átomo de hidrógeno. ¿Sí? Entonces ahí cumplimos con plantear la velocidad de formación del producto. Luego tenemos que plantear la velocidad de formación del átomo de bromo, de ese intermediario de reacción. Nuevamente, si observamos el mecanismo, vemos que el átomo de bromo se forma en la primera etapa, se consume aquí en la segunda, se genera otra vez en la tercera, en la cuarta y desaparece en la quinta. ¿Ah? O sea que tenemos su presencia en todas las etapas. ¿Ah? Y tenemos otros detalles importantes, y es que, por ejemplo, en esta primera etapa, ¿sí?, el coeficiente estequiométrico para el bromo es 2. Entonces, la velocidad con que se forma el bromo va a ser 2 veces la velocidad de la primera etapa. O sea que va a ser 2 veces K1 por la concentración de la molécula de bromo. ¿Sí? O sea, cuando nosotros estamos frente a coeficientes estequiométricos que son diferentes de 1, entonces debemos considerarlos. De igual forma, en la última etapa, ¿sí?, reaccionan 2 átomos de bromo, ¿sí? Entonces, acá tenemos bromo más bromo, pero serían 2 átomos de bromo. Eso quiere decir que la velocidad de esta etapa es de orden 2 respecto al átomo de bromo. Entonces, la velocidad de esta etapa sería K5 por la concentración de bromo al cuadrado. ¿Tá? Tenemos que prestar atención cuando estemos trabajando con, bueno, en general con cualquier tipo de reacción, pero también en las etapas de los mecanismos, tener en cuenta los coeficientes estequiométricos. ¿Bien? Entonces, si planteamos acá, nos quedaría la velocidad de la primera etapa, que como dijimos va a ser, por 2, digamos, va a ser 2 K1 por la concentración de bromo. Debemos restar la velocidad de la segunda etapa, que es donde se consume el bromo, sumar la velocidad de la tercera etapa, porque el átomo de bromo se genera ahí, sumar la velocidad de la etapa 4, porque también aquí se genera el átomo de bromo, y restar, ¿sí?, nuevamente aquí, 2 veces la velocidad de la quinta etapa, ¿tá? Que dijimos que la velocidad de esta era K5 por la concentración de bromo al cuadrado. Pero a su vez, ¿por qué aparece este 2 aquí, que no se los expliqué? Bueno, porque justamente cuando la etapa se da, son 2 átomos de bromo que se consumen. Entonces, además de que va elevado al cuadrado, también aparece aquí un 2. ¿Tá? Esto, bueno, si les genera dudas, podemos verlo con más detalle quizás, pero es importante que ustedes lo tengan claro, ¿sí? Bien. Luego, tenemos que plantear la velocidad de formación del hidrógeno, ¿sí?, del átomo de hidrógeno. Entonces, nuevamente, a partir del mecanismo, vemos que el átomo de hidrógeno se genera en la segunda etapa, se consume en la tercera y en la cuarta. O sea, participa en estas 3 etapas. Entonces sería la velocidad de la segunda etapa menos la velocidad de la tercera menos la velocidad de la cuarta. Entonces nos quedaría esta expresión de aquí. ¿Ah? Sería la velocidad de la segunda menos la de la tercera menos la de la cuarta. Aquí no hay dificultades extra. Bien, entonces llegamos a tener esas 3 expresiones que nos solicitaban, y luego debíamos demostrar que la velocidad de iniciación es igual a la velocidad de terminación. Entonces aquí tenemos que tener claro cuál es la velocidad de iniciación. Y podemos expresar la velocidad de iniciación como la velocidad con que se forma el átomo de bromo en la primera etapa. O sea, si bien el átomo de bromo participa en varias etapas del mecanismo, como estamos hablando de la velocidad de iniciación, tenemos que tener en cuenta la variación de su concentración, pero solo debido a la etapa 1. ¿Sí? Y ahí habíamos visto que era 2 veces la velocidad de esa etapa, porque se forman 2 átomos de bromo, por lo tanto era 2K1 por la concentración de la molécula de bromo. Luego, la velocidad de terminación sería la velocidad
con que desaparece el átomo de bromo, pero únicamente en la etapa 5, que es la de terminación. ¿Ah? Y eso habíamos visto que era 2 veces K5 por la concentración de bromo al cuadrado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es demostrar que estas dos velocidades son iguales, es decir, que este término es igual a. Entonces, para hacer eso, vamos a recurrir a la hipótesis de estado estacionario para los dos intermediarios, el átomo de bromo y el átomo de hidrógeno. Entonces, nosotros habíamos determinado ya la velocidad de formación de los dos, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es igualar esas ecuaciones a cero. ¿Por qué? Porque están en estado estacionario. Entonces, la variación de su concentración con respecto al tiempo debe ser cero, prácticamente cero, más estrictamente. Entonces, esta ecuación es igual a 0 y esta otra es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumarlas. ¿Sí? ¿Por qué las vamos a sumar? Porque se repiten términos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, este término de aquí, que aquí está restando, aquí está sumando, entonces se cancela. Se cancela este término con este otro y este otro con este otro. Entonces llegamos, ¿sí?, a que la suma de estas dos ecuaciones nos da esta de aquí, donde vemos que 2K1 por la concentración de bromo 2 es la velocidad de iniciación, y 2K5 por la concentración de bromo al cuadrado es la velocidad de terminación. ¿Tá? Entonces, aquí estamos demostrando que esas dos velocidades son iguales, cosa que se cumple, como decíamos, en las reacciones en cadena con cadenas lineales. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es, por un lado, determinar la concentración del átomo de bromo, que es uno de los intermediarios, y sustituirla en la ecuación de la velocidad de formación del átomo de hidrógeno. Bien, entonces, para eso vamos a considerar la ecuación que vimos recién, la que llamamos recién, que es la ecuación 4, y aquí, si se fijan, podemos despejar la concentración del átomo de bromo. Y nos va a quedar expresado como la concentración de la molécula de bromo a la 1/2 por la raíz cuadrada de K1 sobre K5. O sea, lo dejamos expresado en función de uno de los reactivos y de constantes cinéticas. Y luego lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión en la ecuación de la variación de la concentración de hidrógeno con respecto al tiempo. Y vamos a sustituir este término de aquí, esta concentración por su expresión. Y llegamos a esta expresión de acá. ¿Ah? Donde, si se fijan, ahora el único intermediario que aparece aquí es el átomo de hidrógeno. ¿Bien? Bueno, y ahora debemos demostrar, ¿sí?, que la velocidad de formación del bromuro de hidrógeno, del producto, es 2 veces de 3. O sea que es 2 veces la velocidad de la tercera etapa. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las ecuaciones que vamos a plantear. Por un lado teníamos la velocidad de formación del bromuro de hidrógeno, que era esta expresión de acá, ¿sí? A su vez sabemos de la ecuación 3 que el átomo de hidrógeno está en estado estacionario, ¿sí? Y por lo tanto podemos ver que a partir de esta ecuación podemos pasar hacia el otro lado de la igualdad este término, la que acá está restando, pasa sumando y nos queda de esta forma. Entonces lo que vemos, fíjense, es que la velocidad de la segunda etapa menos la velocidad de la cuarta es igual a la velocidad de la tercera. ¿Tá? Esta es B3. Y si se fijan en la velocidad de formación del producto bromuro de hidrógeno, aparece justamente aquí la velocidad B3, pero aparecen estos dos términos, ¿tá? O sea, B2 menos B4, que por lo que vimos es igual a B3. Entonces, estaríamos demostrando que la velocidad de formación del bromuro de hidrógeno es 2 veces B3. ¿Sí? Bien, entonces esto lo que implica es que la velocidad de formación del bromuro de hidrógeno es el doble de la velocidad de propagación del intermediario hidrógeno, o sea, del átomo de hidrógeno. ¿Tá? Cuando las cadenas son largas, generalmente la velocidad global, ¿sí?,
es igual a la velocidad de propagación. Entonces aquí, en realidad, la velocidad de propagación sería 2 veces v3, que es la velocidad total de propagación, ya que las velocidades netas para cada propagador, digamos, son iguales. ¿Sí? Bien, entonces, esta sería otra cosa que acabamos de demostrar para este mecanismo. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es encontrar la velocidad de la reacción, pero expresada únicamente en función de reactivos y productos, ¿no? O sea que nos tenemos que sacar de encima la concentración de los intermediarios, o sea, el átomo de bromo y el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, veíamos que la velocidad de formación del producto podríamos plantearlo como 2 veces V3, o sea, 2 veces por la expresión de V3, que es K3 por la concentración de la molécula de bromo por la concentración del átomo de hidrógeno. Entonces aquí lo que tendremos que hacer que es encontrar una expresión para la concentración de este intermediario y sustituirla en función de constantes cinéticas y de concentraciones de productos reactivos, para llegar a una ecuación de este tipo. Entonces para eso lo que hacemos es tomar la ecuación 6, ¿sí? Aplicar estado estacionario para el átomo de hidrógeno, entonces igualamos la ecuación 6 a 0 y despejamos la concentración del átomo de hidrógeno, que tiene esta expresión de aquí. Sustituimos en la ecuación 7 y llegamos a esta de velocidad, que todavía no es exactamente igual a esta, pero podemos acomodarla, digamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, para que tenga esta forma, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dividir entre K3 y concentración de bromo. Entonces, si yo divido entre K3 y concentración de la molécula de bromo, acá me aparece 1, divido este otro término entre K3 y la concentración de bromo, me queda de esta forma. De igual manera, divido el numerador. Entonces, si divido el numerador entre K3, elimino K3 de acá, y si divido entre la concentración de bromo, el exponente 3 medios me queda en 1. Entonces llego a esta expresión de la ley de velocidad. Es decir, esta velocidad es la determinada a partir del mecanismo propuesto, y esta de aquí es la determinada experimentalmente. Entonces ahora tenemos que ver si coinciden o no. Entonces para eso, si analizamos, vemos que para que coincidan, digamos, la expresión de A, ¿sí? Sería 2K2 por raíz cuadrada de K1 sobre K5, y la de B sería K4 sobre K3. Entonces estamos demostrando que el mecanismo propuesto está de acuerdo con la ley de velocidad obtenida experimentalmente. Bien, creo que fue un poco engorroso, pero en la medida que ustedes empiecen a trabajar con mecanismos de reacción y determinar a partir de ellos la ley de velocidad, se van a ir familiarizando cada vez más con este tipo de tratamientos matemáticos que se vuelven bastante mecánicos, pero en los cuales tenemos que prestar mucha atención a lo que hacemos y a que aparezcan, por ejemplo, coeficientes estequiométricos diferentes de 1, órdenes de reacción diferentes de 1, bueno, y tener cuidado con también ver si tenemos que sumar la velocidad de formación, realmente sumarla, ver si se está generando o se está consumiendo en cada etapa para no cometer errores. ¿No? No se asusten, que no es para nada complicado. Bueno, acá nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en condiciones iniciales? Bueno, si estamos en condiciones iniciales, digamos que estaríamos en presencia de concentraciones importantes de reactivo y de concentraciones muy, muy bajas de producto. Por lo tanto, en ese caso, la concentración de bromuro y hidrógeno sería muy baja, ¿sí? Entonces este término se vuelve despreciable frente a 1, y por lo tanto la velocidad de la reacción en condiciones iniciales se aproxima al numerador. ¿Sí? Bueno. Bien, entonces ahora, como para terminar esto, vamos a ver algunas particularidades. Lo que decíamos de que la velocidad de iniciación es igual a la velocidad de terminación se cumple en general para reacciones en cadena, pero en presencia de cadena lineal. ¿Cómo podemos determinar el número, digamos, la longitud de la cadena? Bueno, la longitud de la cadena, es decir, el número de moléculas en reacción por molécula activada, puede tomarse también en función del número de ciclos
en que un radical o átomo participa desde su formación hasta su destrucción por la terminación en la cadena. ¿Ah? O sea que de esa forma estaríamos viendo el número de ciclos en que participa cada radical o átomo. ¿Ah? Luego, la longitud de la cadena de alguna forma está determinada por las velocidades relativas de las reacciones que propagan y que interrumpen, digamos, la reacción, y la única forma de determinarla es en forma estadística, ya que no sabemos a priori, va a depender mucho de las condiciones en las cuales se estudie o se realice esta reacción. Bueno, con esto terminaríamos lo que es digamos, un ejemplo importante de aplicación de la hipótesis de estado estacionario, que serían las reacciones en cadena. Me gustaría hacer acá una pequeña pausa como para ver si tienen alguna duda respecto a todo esto que hemos visto. ¿Sí? Pueden preguntar por el chat o habilitar el micrófono y consultarme. Tengo una pregunta acá. Bueno, se las leo, así la compartimos. Dice, se supone que nosotros tenemos que plantearnos todas estas etapas a partir de la ecuación del ejemplo, o siempre nos dan las etapas y a partir de ahí hacer cálculos y demás para determinar velocidades y concentraciones, o las constantes cinéticas y eso. Bueno, acá se pueden presentar, digamos, dos posibilidades. En general hay dos tipos de ejercicios a los cuales nos podemos enfrentar. Uno es, a partir de la ley de velocidad, como decía la pregunta, plantearnos un mecanismo que esté de acuerdo con esa ley de velocidad, o lo que es más frecuente que suceda en el curso, es que a partir de un mecanismo debamos determinar la ley de velocidad para ese mecanismo y compararla con la ley de velocidad experimental, o de hecho, como dije acá, determinar valores de constantes cinéticas y demás. No sé si eso contesta la pregunta que hizo Melanie. Ahí está. O sea, si bien se pueden plantear las dos, no en esta clase, pero en la próxima, vamos a ver cómo a partir de una ley de velocidad podemos extraer información para proponer un mecanismo de reacción que esté de acuerdo con esa ley de velocidad. Pero en general, tanto en el repartido como en las evaluaciones, lo que suele suceder es lo otro, a partir del mecanismo determinar la ley de velocidad. Bueno, acá hay otra pregunta que hace Carol, que es, a mí me quedó la duda de cuáles son las reacciones que no cumplen con la estequiometría. ¿Son casos particulares o por ser en cadena cumplen eso? Bueno, lo que veíamos es que en general las reacciones que vamos a estudiar, que transcurren a partir de etapas sucesivas, elementales, y que transcurren en determinado orden. Es decir, ¿no? Hipotéticamente, tenemos un mecanismo con 3 etapas. Entonces, transcurre la primera etapa, por ejemplo, el reactivo reacciona mediante la primera etapa, luego se da la segunda y luego la tercera. Ese tipo de reacciones, que son con las que nos enfrentamos frecuentemente, cumplen con la estequiometría. Sin embargo, las reacciones en cadena, en las cuales hay una propagación, es decir, hay etapas que se repiten muchísimas veces, o sea, por ejemplo, se da la primera etapa, que es la de iniciación, donde se genera una especie muy reactiva, y esa especie luego, en las etapas de propagación, ¿sí? Digamos, participa durante muchos ciclos. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hace que no se cumpla la estequiometría, porque no se dan en un orden como en el otro caso. Entonces, las reacciones en cadena no cumplen con la estequiometría de la reacción. ¿Ah? A ver, Carol, si eso contestó tu duda. Bien. Bueno, y luego tenemos... bueno, no, después hay un comentario de Melanie, pero no es una duda. Pero bien, venía un poco complicado determinar todas las etapas. Y sí, a veces un poco complicado, pero bueno, no deja de ser en muchos casos algo que tenemos la posibilidad de
resolver, o sea que podemos tener las herramientas para hacerlo. Por eso lo vamos a ver un poquito en la próxima clase. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Bueno, aparentemente no. Bien. De todas formas, recuerden que tienen la posibilidad de hacer consultas en el foro, o sea, si bien no tienen dudas en este momento, si surgen después, pueden hacerlos a partir del foro, ¿sí? En el aula virtual, que, bueno, les contestaremos por ese mail. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a ver un poco mecanismos de reacción, ya de una forma un poco más amplia o más global. Si bien a lo que vimos anteriormente aparecieron mecanismos, fueron casos un poco particulares, como para, digamos, aplicar mucho la hipótesis de estado estacionario. Bien, entonces ahora vamos a ver un poco qué es lo que entendemos por mecanismo de reacción. Creo que algo ya les mencioné al respecto, pero sería una serie de reacciones elementales o etapas elementales, eso por definición son todas elementales, mediante la cual se transcurre una reacción química. Es decir, lo que explica cómo el reactivo se transforma, él o los reactivos se transforman en los productos, ¿sí? Eso sería el mecanismo de reacción, ¿tá? Esa serie de reacciones elementales. ¿tá? En esa serie de reacciones elementales pueden participar, indudablemente, los reactivos de la reacción, pueden participar los productos, como vimos pueden aparecer intermediarios de reacción, esos intermediarios se forman, ¿sí? Durante la reacción, pero luego son consumidos, o sea que una vez que la reacción se completa, lo que vamos a tener únicamente son productos, ¿sí? O sea, no van a permanecer en el medio los intermediarios. ¿tá? También pueden aparecer en ese mecanismo de reacción otras especies como catalizadores o inhibidores, ¿tá? Que también afectan a la velocidad de la reacción. Entonces, todas las especies van a aparecer en esas etapas elementales, ¿sí? Ahora, ¿qué implica dilucidar un mecanismo? O sea, proponer un mecanismo de reacción. Bueno, para eso, en primera instancia necesito cierta información. Necesito conocer cuáles son los reactivos de esa reacción, cuáles son los productos de esa reacción, cuál es la ley de velocidad, porque dependiendo de la forma, o de la expresión de la ley de velocidad, voy a poder inferir cuáles son los mecanismos o las etapas que pueden formar parte de ese mecanismo. Y además necesito saber cuáles son los intermediarios que se forman. O sea, toda esa información voy a necesitarla para poder plantear el mecanismo de una reacción. ¿Sí? A su vez, ¿cuáles son las herramientas, digamos, que disponemos? ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas a las cuales puedo recurrir? Por un lado tenemos lo que son herramientas cinéticas, ¿tá? Por ejemplo, conocer la velocidad en función de las concentraciones, ¿tá? De las especies que participan. ¿no? O sea, ¿eso qué sería? Conocer la ley de velocidad para esa reacción. Otra información, desde el punto de vista cinético, que me puede ser muy útil, es saber cómo varía la constante experimental, es decir, la constante cinética, que puede ser global, asociada a esa reacción, que fue determinada experimentalmente, cómo varía en función de la temperatura. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque en función de cómo varía con la temperatura, puedo determinar o ver si tiene un comportamiento tipo Arrhenius o no. Indudablemente, una reacción elemental sabemos que cumple Arrhenius, pero sabemos que una reacción que no es elemental y que transcurre con un mecanismo también puede tener un comportamiento tipo Arrhenius. Y en esos casos, lo que sabemos es que la constante global de la reacción es propiedad de constante cinética. Entonces, esa información también es muy valiosa a la hora de plantear un mecanismo de reacción. Y a su vez necesitamos herramientas no cinéticas, o sea, necesitamos tener determinados conocimientos previos, ¿sí? Ya sea de química, desde el punto de vista analítico,
para poder plantear el mecanismo. Es decir, si estamos proponiendo un mecanismo, tenemos que saber, por ejemplo, si dos especies reaccionan, cuáles son los posibles productos de esa reacción, o sea, qué especies se podrían formar, etc. ¿no? O sea, que necesito saber un poco de química, además de saber cinética. Bueno, a su vez, ese mecanismo que nosotros proponemos, ¿sí?, tiene que estar de acuerdo con las evidencias experimentales. Y si nosotros tenemos una reacción, ¿sí?, vamos al laboratorio, estudiamos la cinética de la reacción, como van a hacer ustedes en cuanto tengamos la posibilidad, y a partir de datos que obtengan en el laboratorio, ustedes van a determinar cuál es la ley de velocidad, es decir, van a determinar los órdenes de reacción, la constante cinética, etc. Entonces, nuestro mecanismo tiene que estar de acuerdo con esa evidencia experimental. O sea, nosotros, una vez que planteamos el mecanismo, determinamos la velocidad de la reacción a partir de ese mecanismo, y vemos si esa velocidad, esa ley de velocidad, está de acuerdo con lo que obtuvimos experimentalmente en el laboratorio al estudiar esa reacción. ¿Sí? Si no está de acuerdo, entonces el mecanismo que nosotros planteamos no es correcto, digamos, no es válido. Puede pasar que sí esté de acuerdo con la ley de velocidad. Entonces, en principio decimos que ese mecanismo logra explicar las evidencias experimentales. ¿Ah? Ahora, puede haber más de un mecanismo propuesto que explique, digamos, las evidencias experimentales, o sea, la ley de velocidad de esa reacción. Entonces, en ese caso, bueno, mientras cumple, lo consideramos como válido. ¿Ah? Pero puede haber más de una propuesta que logre explicar lo observado experimentalmente. Por otro lado, ese mecanismo o reacción no necesariamente es definitivo, o sea, puede suceder que al seguir estudiando el mecanismo de reacción pueda surgir un nuevo mecanismo, ¿sí?, que, digamos, deje que haga que el anterior que teníamos ya deja de ser válido. O sea, pueden surgir nuevas evidencias que permitan descartar mecanismos que se consideraban adecuados y proponer nuevos mecanismos. ¿Sí? Es un poco la metodología de trabajo en este tema. Bien. Bueno, entonces, dentro de lo que son las herramientas cinéticas, hablábamos de la dependencia con las concentraciones, es decir, la forma, digamos, que tiene la ley de velocidad. Entonces, la ley de velocidad me da mucha información sobre el mecanismo. Por ejemplo, no es lo mismo que tenga un único término a que tenga más de un término. No es lo mismo que aparezca un denominador o no. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de información a mí me permite tener indicios de cuál podría llegar a ser el mecanismo de reacción. Entonces, la ley de velocidad, conocerla es algo clave, digamos, es una información muy útil y que tengo que considerar. Luego tenemos, como les decía, la dependencia con la temperatura, del que hablábamos del comportamiento tipo Arrhenius, que era el que veíamos, o sea, la constante esa aparente puede ser productora de constantes cinéticas elementales. ¿no? Entonces, ejemplos de esto tenemos en las clases de efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción, donde vimos sobre el final de la clase casos en los cuales la constante cinética era productoria y casos en los cuales no. ¿Sí? O sea, pueden ir allí a ver algunos ejemplos. Bien. Entonces, lo que vamos a analizar ahora es cómo clasificar estos mecanismos de reacción. ¿tá? O sea, en función de la expresión de la ley de velocidad, la ley cinética. Entonces vamos a tener, a partir de la ley de velocidad, dos grandes grupos. Por un lado, un grupo en donde la ley cinética tiene un solo término. ¿Sí? O sea, si tiene un solo término, entonces no van a aparecer, digamos, ni sumas ni restas en la ley de velocidad. ¿tá? Y vamos a tener otro grupo en el cual la ley cinética, ¿sí?, tiene más de un término. ¿tá? Eso puede aparecer ya sea en el numerador o en el denominador. Bien, ahora, nos vamos a focalizar ahora en el primer grupo, ¿tá? Ley cinética con un solo término. Entonces vamos a ver, bueno, si nosotros tenemos una ley cinética con un solo término, vamos a tener diferentes situaciones.
Vamos a tener situaciones cuales los órdenes, ¿sí?, de reacción sean iguales a los coeficientes estequiométricos. Podemos tener situaciones en las cuales los órdenes, ¿sí?, sean distintos a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y ahí tenemos diferentes situaciones. Que solo figuran reactivos, que aparezca producto en el denominador, que aparezca producto en el numerador, o que aparezcan sustancias que no aparecen en la estequiometría. ¿Cuáles podrían ser estas sustancias? Catalizadores, por ejemplo, de la reacción. Bien, entonces, vamos a ir analizando cada una de estas situaciones y vamos a ver, entonces, qué tipo de mecanismo de reacción está asociado a, a cada uno de estos tipos de ley cinética, digamos. Entonces vamos a comenzar con ley cinética con un solo término, donde los órdenes son iguales a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno dice, bueno, si los órdenes son iguales a los coeficientes estequiométricos, a menudo se trata de reacciones elementales. Las reacciones elementales son reacciones que ocurren en una única etapa. Si eso es así, no estamos frente a un mecanismo de reacción, ¿sí? Bien, pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de que los órdenes sean iguales a los coeficientes estequiométricos no implica necesariamente que la reacción sea elemental. Por otra parte, si la reacción es elemental, sí va a suceder que los órdenes son iguales a los coeficientes estequiométricos. ¿Ah? Bien, entonces, voy a ver reacciones donde los órdenes sean iguales a los coeficientes estequiométricos y la reacción no sea elemental. Y transcurre a partir de un mecanismo de reacción. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí?, de reacciones, vamos a ver 3, donde el orden, ¿sí?, de reacción coincide con el coeficiente estequiométrico. Entonces tenemos una primera reacción, que es la síntesis de iodo de hidrógeno, ¿sí?, donde la reacción implica que una molécula de yodo reacciona con una molécula de hidrógeno para formar iodo de hidrógeno. La ley de velocidad para esta reacción es K por la concentración de yodo por la concentración de hidrógeno. Si vemos, es de orden 1 respecto al yodo y al hidrógeno, y entonces estos órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Esta reacción es elemental, digamos, cuando estamos en una situación, digamos, relativamente en condiciones iniciales, o sea, cuando la concentración de hidrógeno todavía no es importante, por lo tanto no se da la reacción opuesta, ¿sí? Ahora, tenemos otro caso aquí, donde nuevamente los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos, se trata de la síntesis de urea a partir de cianato de amonio. Entonces, aquí no tenemos mucha evidencia, entonces tenemos que recurrir a un poco de información extra para ver si es o no elemental, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que vemos es que tenemos la reacción, digamos, de un catión, de una especie cargada positivamente con una especie cargada negativamente. Nosotros sabemos que, como tienen carga opuesta, se atraen y por lo tanto la velocidad de esta reacción, si fuese elemental, sería muy rápida. Entonces, no parece razonable que la velocidad de esta reacción dependa, ¿sí?, de estas dos concentraciones. O sea, no parece que esto constituya una etapa elemental. Por otro lado, otra evidencia que tenemos es que en este caso el átomo de nitrógeno, ¿sí?, que no tiene electrones libres, debería unirse, digamos, al carbono, ¿no?, formar enlace con el carbono, lo cual es poco probable que transcurra en una única etapa. Por lo tanto, a partir de la ley de velocidad, más allá de que los órdenes, ¿sí?, coinciden con el coeficiente estequiométrico, tenemos evidencias de que esta reacción no es elemental y transcurre a partir de un mecanismo. Tenemos otro ejemplo de reacción en los cuales los coeficientes coinciden con los órdenes, pero no es elemental. Y tenemos un único término, además. Bien, y finalmente tenemos la reacción del monóxido de nitrógeno con el
con el oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Esta reacción transcurre en fase gaseosa y la ley de velocidad es la que tenemos aquí. O sea, la constante cinética por la concentración de monóxido de nitrógeno al cuadrado por la concentración de oxígeno. En este caso, nuevamente, los órdenes, 2 respecto al monóxido de nitrógeno y 1 respecto al oxígeno, ¿sí?, coinciden con los coeficientes estequiométricos. Entonces uno podría sospechar que se trata de una reacción elemental. Si fuese una reacción elemental, entonces cumpliría con Arrhenius. Por lo tanto, la constante cinética aumentaría con la temperatura. Si ustedes recuerdan, esta es una de las reacciones que vimos en la clase sobre la influencia de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Era un caso atípico, en el cual justamente la constante cinética, en vez de aumentar con la temperatura, disminuye. Entonces, ahí tenemos un indicio de que la reacción no es elemental y también transcurre a partir de un mecanismo. Entonces, acá estamos planteando ejemplos, ¿sí?, donde tenemos un solo término, los órdenes coinciden con los coeficientes estequiométricos, pero la reacción no es elemental. O sea, son ejemplos de mecanismos para este tipo de ley de velocidad. Bien. Ahora vamos a ver el ejemplo donde solo figuran reactivos, ¿sí? Vamos a verlo rápidamente. Entonces aquí tenemos órdenes distintos a los coeficientes estequiométricos, donde lo que van a aparecer son reactivos de la reacción. Entonces, obviamente, si los órdenes son distintos a los coeficientes estequiométricos, estamos seguros de que la reacción no puede ser elemental. Entonces, si la reacción no es elemental, transcurre a partir de un mecanismo donde necesariamente se van a tener que formar intermediarios de reacción. Como decíamos, esos intermediarios se forman en algunas etapas y se consumen en otras, ¿sí? Entonces, si solo figuran reactivos, ¿sí?, estamos hablando de que la primera etapa del mecanismo tiene que ser lenta. O sea, cuando la primera etapa del mecanismo es lenta, entonces en la ley de velocidad van a aparecer únicamente reactivos. Un ejemplo de reacción que cumple con esto es una que ustedes van a estudiar en el laboratorio cuando vean efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción. Nuevamente, la reacción que van a estudiar es la reacción entre el ioduro y el persulfato, que reaccionan para formar yodo y sulfato. La velocidad para esta reacción es una constante cinética K por la concentración de ioduro por la concentración de persulfato. O sea, los que aparecen aquí son los reactivos, pero los órdenes no coinciden con los coeficientes estequiométricos. De lo contrario, el orden respecto al ioduro debería de ser 2. Entonces, en este caso, el mecanismo propuesto, y no desechado hasta el momento, implica justamente que la primera etapa del mecanismo es la etapa lenta. Es la etapa más lenta del mecanismo, y la siguiente etapa es un mecanismo bastante sencillo que involucra solo 2 etapas. La siguiente etapa es la etapa rápida. Entonces, la etapa lenta del mecanismo es la que condiciona o la que determina la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque la velocidad de la reacción no puede ir más rápido que la etapa lenta, ¿sí? En esta primera etapa, el ioduro reacciona con el persulfato para formar este intermediario, que luego reacciona con el ioduro para formar yodo y sulfato. ¿Bien? Entonces ahora, a partir de este mecanismo, podemos plantear la velocidad de la reacción, ¿sí?, y verificar que coincide con la ley de velocidad determinada experimentalmente. Entonces aquí tenemos planteada el mecanismo nuevamente. La constante cinética K2 es mucho mayor que K1, eso es lo que hace que la primera etapa sea la lenta y la segunda sea la rápida. Entonces, en este caso vamos a plantear la velocidad como la velocidad de formación de yodo, ¿sí? Entonces, sería igual a K2 por la concentración del intermediario, ¿sí? ¿Por qué? Porque el yodo se forma en esta segunda etapa. Entonces sería K2 por la concentración del intermediario por la concentración de yodo. ¿Bien? Ahora, si nosotros planteamos la velocidad de la reacción de esta forma, vemos que aquí aparece la concentración del intermediario. Entonces, como dijimos, no podemos dejar la velocidad de la reacción expresada en función de la concentración de un intermediario. Lo que tenemos que hacer es encontrar una expresión para esta concentración. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, recurriendo a la hipótesis de estado estacionario. Entonces, si nosotros analizamos, como K2 es mucho mayor que K1,
la velocidad de la etapa 2 es mucho mayor que la velocidad de la etapa 1. ¿Eso qué quiere decir? Que este intermediario se forma lentamente y se consume en forma rápida. Por lo tanto, podemos asumir que se encuentra en estado estacionario. Entonces vamos a plantear justamente estado estacionario para el intermediario, y nos queda que la variación de la concentración del intermediario con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad con que se forma, que es la velocidad de la primera etapa, K1 por la concentración de diuro por la concentración de persulfato, menos K2 por la concentración del intermediario por la concentración de diuro, que es la velocidad de la segunda etapa, es decir, la velocidad con la cual se consume. Y esto debe ser igual a 0. Entonces despejamos de aquí la concentración del intermediario y nos queda que la velocidad va a ser igual a K1, sustituimos aquí por la concentración del intermediario, y nos queda que es la concentración de persulfato por la concentración de iodo. Eso sería igual a la velocidad de la etapa lenta. ¿Ah? Otra forma de plantear esto es simplemente plantear que la velocidad de reacción es la velocidad de la etapa lenta y plantear simplemente que es K1 por la concentración de iodo por la concentración de persulfato. ¿Ah? O sea que podemos plantearlo ya sea como la velocidad de formación del producto y aplicar la hipótesis de estado estacionario, o podemos directamente plantear que la velocidad va a ser la velocidad de la etapa lenta y plantear la velocidad de la primera etapa. ¿No? Bueno, entonces, llegamos a esta expresión de la ley de velocidad, que es igual a la experimental, por lo tanto, este mecanismo propuesto está de acuerdo con la evidencia experimental. Así que, en principio, lo consideramos como válido. Por otro lado, podemos analizar lo siguiente. Como el intermediario de reacción se encuentra en estado estacionario, entonces la velocidad con que desaparecen los reactivos tiene que ser igual a la velocidad con que se forman los productos. ¿Sí? Entonces la velocidad con que desaparece el persulfato y el ioduro, que son los reactivos, debe ser igual a la velocidad con que se forma el producto. Pero tenemos que tener en cuenta aquí los coeficientes estequiométricos. Entonces, si recordamos, en la ecuación, el coeficiente estequiométrico del ioduro es 2. Por lo tanto, al comparar estas velocidades, debemos multiplicar la del ioduro por 1/2, justamente por ese coeficiente estequiométrico. De esa forma, la velocidad de desaparición del persulfato es igual a la velocidad con que se forma el producto iodo, y es igual a 1/2 de la velocidad con que desaparece el ioduro, que es el otro reactivo. ¿Ah? Esto sucede porque el intermedio está en estado estacionario. Si hubiesen más intermediarios, entonces todos deberían de estar en estado estacionario para poder plantear una igualdad de este tipo. Bien, bueno, con esto terminaríamos la clase, digamos. La clase llegaría hasta aquí.